Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a comenzar aquí. Quiero compartir con ustedes un tema que realmente Dios tocó mi corazón, ¿verdad? El día de hoy nosotros estamos pasando por situaciones realmente complejas, ¿verdad? De alguna u otra manera nosotros nos van a llevar a estar en esta situación. Acá yo les he presentado una propuesta, ¿verdad? Y también hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que somos nosotros hoy en día en medio de esta situación de crisis? Si somos realmente protagonistas o quizás somos espectadores, ¿verdad? Y eso es importante porque cuando nosotros comenzamos a ver este tema, nos hace pensar, ¿verdad? El protagonista es aquel que se esfuerza, el protagonista es aquel que hace lo imposible para lograr su objetivo, pero el espectador es aquel que está observando. ¿Cuándo te vas a caer? ¿Cuándo te vas a tropezar? ¿Cuándo va a ser el momento en decirte, viste, te dije, ¿verdad? El pensamiento en esta mañana, la reflexión en esta mañana tiene que ver con esto. ¿Somos protagonistas en medio de esta situación de crisis o somos espectadores viendo cómo los demás están cayendo, cómo los demás están sufriendo, cómo los demás están ahí enfermando y nos quedamos así como si nada? Por eso que es importante entender esto. Y para ello quiero llevarles a todos ustedes en esta mañana a una porción de la palabra de Dios en el libro de Nehemías. En Nehemías capítulo 1, el versículo 3, la palabra del Señor nos habla fuertemente y Nehemías recibió una noticia que realmente era catastrófica. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora imagínense ustedes la noticia que le llegó a Nehemías. Él, por supuesto, estaba en otro lugar, no estaba ahí en Jerusalén. Y le llega esa noticia de que sus seres queridos, es decir, el pueblo de Israel, de que su ciudad amada estaba derribada los muros y también las puertas estaban consumidas a fuego y que los que habían quedado eran tan poquitos que se habían salvado de esa situación. Y era una cosa realmente catastrófica, era una cuestión para decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Aquí yo me quedo y se acaba todo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Él decidió ser protagonista. Él decidió ser protagonista y no sencillamente un espectador más. Y quizás nosotros nos pasa eso el día de hoy. Hoy nosotros estamos observando cómo gente se enferma, cómo gente se muere, cómo la gente tiene hambre, cómo la gente sufre, cómo incluso nuestros familiares están ahí pasando por situaciones y nosotros nos quedamos al margen, quizás nos quedamos al margen. Por eso Dios acá, cuando estamos en esta situación, nosotros tenemos que llegar a entender que donde estamos ahora mismo es porque Dios nos colocó, pero no para estar pensando en lo que está pasando, sino para ser protagonistas y no espectadores. Obviamente un espectador ve cómo los demás hacen las cosas. Un espectador siempre está esperando que le digan. Un espectador siempre está esperando que lo lleven. Un espectador siempre está esperando recibir. Pero un protagonista es aquel que está en medio del juego mismo, es aquel que está siempre haciendo lo que tiene que hacer, observando, trabajando, viviendo para la gloria de Dios. Y acá Nehemías decidió ser un protagonista. Ahora vamos a ver la diferencia bíblicamente también, qué es un protagonista y qué es lo que no es, ¿no es cierto?, un protagonista. En este caso, Dios quiere que nosotros seamos protagonistas. Y mira, un protagonista siempre va a ser algunas cosas que son importantes. En Nehemías capítulo 2, el versículo 4 al 5, dice así, cuando Nehemías recibió la información y Nehemías recibió esta tremenda noticia, dice la escritura que entonces, cuando él recibió eso, él hizo algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a hacer en medio de esta situación de crisis, de conflicto, en donde muchas veces la desesperanza se instala y nos lleva a tener miedo, como veíamos en el estudio anterior. Dice la escritura que Nehemías, cuando recibió la noticia, dice, entonces oré al Dios de los cielos. Esta expresión es maravillosa. Cuando Nehemías recibe esa noticia tan terrible, una noticia tan catastrófica, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo primero que él hace? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Y mire lo que dice la escritura. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Obviamente el contexto de este texto, él estaba sirviendo al rey, y el rey lo notó un poco demacrado, un poco quizás malhumorado. Algo vio el rey y le preguntó qué le pasaba. Entonces, él viendo cómo la mano de Dios estaba obrando, él oró ante lo que el rey le preguntó. Obviamente, el dolor de su corazón, el pesar de su corazón, era precisamente por causa de la noticia de que la ciudad, en este caso los muros de Jerusalén, estaban destruidos, las puertas quemadas a fuego, y ese poquito de remanente que había quedado estaba en aflicción y oprobio. Eso era lo que le cargaba en su corazón. Pero ¿saben qué? Él decidió no quedarse con eso. Él decidió ser un protagonista. Y un protagonista, queridos hermanos, amigos que están observando, es, ¿no es cierto?, uno que siempre está activo en la oración. Un protagonista está activo en la oración, no para de orar, siempre va a estar orando, siempre va a estar clamando, rogando, con ruegos y acción de gracias a Dios, porque un protagonista en esta situación en la que nosotros vivimos tiene que estar activo. Ya no es aquel, ¿no es cierto?, espectador que llora, que lamenta, que sufre, que está ahí en agonía, que está desesperanzado, que está con miedos, con temores, con preocupaciones, con ansiedades. No, el protagonista está activo en la oración. En medio de esta situación, dobla sus rodillas, va al Dios de los cielos y clama al Dios de los cielos para que Él haga un milagro en medio de donde la gente no ve esperanza. Por eso, hermanos, amigos que están ahí escuchando, ¿quieres ser un protagonista en este tiempo? Pues tienes que estar activo en la oración. Lo primero que tienes que hacer es activarte en oración para la gloria de Dios. Mira esa expresión, dice: Dios, si alguna vez pierdo la esperanza, ayúdame a recordar que tus planes son mejores que los míos. ¿Ves? ¿Ves? Hay que estar activo en la oración. Un protagonista está siempre activo en la oración. No se deja estar, no se deja abrumar, no se deja controlar por la ansiedad y por las demás cosas. Hay que estar activo en la oración. No solamente ser un espectador. Pero cuando tú estás activo en la oración, ¿qué es lo que sucede? Enseguida viene, ¿qué cosa? La oposición. Cuando tú doblas tus rodillas y empiezas a clamar a Dios y empiezas a pedirle a Dios lo que necesitas y empiezas a pedir a Dios el milagro y empiezas a pedir a Dios su presencia, su poder, su beneficio, todo lo que necesitas, la salud, todo, enseguida viene la oposición. Tienes que saber que cuando un hijo de Dios, tienes que saber que cuando un cristiano se activa en la oración y es protagonista en una situación como la que vivimos, siempre cuando estés activo en la oración, va a venir la oposición. Mira Nehemías capítulo 2, el versículo 10, lo que dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Ves? Enseguida ya encontramos a estos opositores en medio de la oración. Cuando tú te activas en oración, enseguida va a venir la oposición. Obviamente porque la oración es lo que derriba los muros. La oración es lo que derriba todo gigante. La oración es la herramienta perfecta que Dios utiliza para mover su mano y poder proveer con abundancia todo lo que necesitas. Hay un texto por ahí que dice que Jehová Dios hará conocer su pacto a todos aquellos que están y que entran en su comunión íntima con Él. ¿Ves? Por eso que es importante, cada uno de nosotros, queridos hermanos, amigos que están ahí presentes, debemos entender que para ser un protagonista en medio de situaciones de crisis, tenemos que estar activos en la oración. Pero no solo activos en la oración, sabiendo que va a venir la oposición. Tienes que saberlo, tienes que entenderlo. No es que va a ser de color de rosas, pero necesitamos estar activos en la oración, doblar las rodillas y orar y clamar al Dios de los cielos, porque Él va a hacer el milagro. Y cuando estés en oración activo, vas a saber que va a venir la oposición, pero no estás solo, no estás solo. Un protagonista no solo está activo en la oración,
sino que también un protagonista está activo en la obra de Dios. ¿Ves? No es que solamente va a estar activando en oración un protagonista, sino que también va a estar actuando en la obra de Dios, va a estar activo en la obra de Dios. Mira qué interesante en Nehemías, capítulo 2, versículo 18, como dice la Escritura, dice así: cuando él supo la noticia y él tomó la decisión, después que habló con el rey le permitió ir al lugar. Y cuando él ya llegó a ese lugar, empezó a recorrer el lugar. Y una vez que recorrió las paredes y vio las ruinas y vio todo el desastre que había ahí, ¿sabe lo que él hizo? Se acercó a su gente y les declaró lo siguiente, dice así: y les declaré cómo la mano de mi Dios estaba conmigo para bien, y también las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, los que estaban escuchando esta noticia tan maravillosa, positiva, en medio de la situación de crisis que vivía el pueblo, el remanente, ahí él les declara, y ellos, después que escucharon eso, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Entonces se esforzaron sus manos para bien. ¿Ves? Un protagonista en medio de situación de crisis no solo está activo en la oración, sino que un protagonista también está activo en la obra de Dios. Ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y tú tienes que pedirle a Dios ahora qué es lo que Él quiere que tú puedas hacer en este tiempo de crisis, en este tiempo de quizás de tanta incertidumbre, en este tiempo de tanta desesperanza, en este tiempo donde la gente ya no sabe qué hacer. Es ahora cuando tú debes pedirle a Dios, Señor, yo quiero estar activo en la obra de Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay tantas cosas que puedes hacer. Primero, activar como protagonista en la oración. Segundo, activar en la obra de Dios. Quizás tu vecino está necesitando 1 kilo de azúcar, un poco de arroz, un poco de aceite. Quizás tu vecino está necesitando que oren, que puedan estar ahí a su lado. Está bien, estamos en una restricción, pero ¿sabes qué? A veces también podemos extender esa bolsita con algunos víveres para aquella persona que lo necesita. Quizás no puedes llegar a su casa y le puedes mandar, ¿no es cierto?, a través de una red social algo de dinero para ayudar. Hay tantas ideas que hoy se han levantado para ayudar al que lo está necesitando. ¿Y sabes qué? Hay que ser protagonista. No solo en la oración, activos, sino que también hay que ser activos en la obra de Dios. Mira qué interesante. Cuando tú te activas en la obra de Dios, ¿qué sucede? Pues lo inevitable. Enemigos no se rinden. Aparecen otra vez los enemigos. Nunca vas a estar, ¿no es cierto?, tranquilo, ahí. No, no, no. Cuando haces la obra de Dios, por supuesto que van a venir enemigos. Cuando tú estás en la obra activo en la obra de Dios, por supuesto que van a venir enemigos. Ahora mira lo que sucedió con Nehemías en esa situación. En capítulo 2, versículo 19 al 20 de Nehemías, dice así: pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Ves? Cuando tú eres protagonista en la obra de Dios, en medio de crisis, en medio de cualquier situación que sea, siempre se van a levantar también los enemigos. Y te van a querer escrachar, y se van a querer burlar, te van a querer discriminar, te van a decir de todo, pero tienes que seguir adelante, porque tú no estás haciendo tu obra. No estás haciendo tu obra, estás haciendo la obra de Dios. Por lo tanto, vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, como fue David delante de ese paladín, y le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy tú caerás aquí. Y él, con la fe puesta en Dios, tomó esa onda, tomó esa piedra y la lanzó. Y ahí mismo cayó ese gran paladín. Y él fue y cortó su cabeza y le mostró al mundo entero que el que está haciendo la obra en el nombre de Dios tiene éxito por siempre, porque lo hace en el nombre de Jehová de los ejércitos.
No te preocupes de los enemigos, van a venir. No te preocupes de aquellos que van a escracharte, van a venir. Al Señor Jesucristo le pasó esto y mucho más. Por eso, un hijo de Dios, una persona que está activo, una persona que quiere ser protagonista en estos tiempos de crisis, debe estar activo en la oración. Una persona que quiere ser protagonista en estos tiempos difíciles, debe estar activo en la obra de Dios, no importando los enemigos ni la oposición que venga. Y es interesante entenderlo y comprenderlo, que un protagonista también está activo en medio de la opresión. ¿Ves? No solo activo en la oración, no solo activo en la obra de Dios, sino también activo en la opresión. Mira lo que sucedió en Nehemías capítulo 2, versículo 20. La Escritura dice así: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Ves? Nehemías estaba con su gente. Estaban trabajando en la obra de Dios y alrededor que tenían espectadores que constantemente le estaban escrachando, que constantemente le estaban insultando, que se estaban burlando, los estaban menospreciando, querían desanimarlo, querían de alguna manera que parara la obra. Y ellos, dice la Escritura, que llegó un punto tal en que ya tenían amenazas de muerte, en donde empezaron a trabajar con una mano, tenían la herramienta de trabajo, y en la otra mano tenían la espada para defenderse, porque era una opresión tan grande, psicológicamente, físicamente, geográficamente, estaban siendo realmente amenazados de muerte, y aún así no se detuvieron para seguir haciendo la obra de Dios. Un protagonista está activo aún en medio de la opresión. Yo sé que tienes mucha presión de todas partes, presión laboral, tienes presión económica, tienes presión emocional, tienes presión psicológica. Como padre de familia, me imagino que debes estar cargado de muchas situaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿De dónde saco la plata para alimentar a mi familia? Yo soy el responsable, yo soy el de la casa. ¿Cómo lo hago? Yo sé que tienes muchas cosas en tu cabeza. Una esposa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a cocinar? ¿De dónde saco las cosas para cocinar? Me falta el aceite, me falta aquello, me falta esto. Sé que tienes mucha presión. Los hijos, Dios mío, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Cuándo se va a parar esta situación? Ya no soporto más estar en esta situación así. Quizás tienes mucha opresión. Opresión psicológica, opresión económica, opresión laboral. Quizás has sido uno de aquellos que ha sido cesado. Quizás has sido uno de aquellos que ha sido suspendido laboralmente. No sé, pero algo te está preocupando, angustiando. Pues mira, cuando tú estás siendo un protagonista, estás activo aún en medio de la opresión. Mira qué interesante. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. ¿Te das cuenta? Acordaron, dice la Escritura, atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Acá encontramos la oposición abierta, ni siquiera maquillada ni simulada, abierta. Una oposición que venía en medio de la misma situación de crisis que ellos estaban pasando. Pero ¿qué hizo Nehemías? Se mantuvo firme como buen protagonista en la fe, como buen protagonista para la gloria de Dios. Se mantuvo firme en ser activo en la oración como protagonista. Se mantuvo firme en ser activo en la obra de Dios como protagonista. Se mantuvo firme aún en medio de la opresión. Aún cuando había opresión, siguió haciendo la obra de Dios, porque sabía bien que esta obra no era propia, no era suya, le pertenecía al Dios de los cielos. Mira qué interesante. Cuando recibió esa tremenda noticia desesperanzadora, cuando se enteró de que iba a venir el enemigo a atacar a Jerusalén y cuando se enteró de que toda esa situación iba a venir, ¿sabes qué él hizo? Nuevamente hizo lo que tenía que hacer un protagonista. Y la Escritura dice así: entonces oramos a nuestro Dios
y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. En Nehemías 4:9. ¿Ves? No hay que desanimarse, no hay que desesperanzarse. Cuando somos protagonistas en estas situaciones medio de crisis, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que estar nada más activo en la oración. Hay que estar activo en la obra de Dios. Y no tienes que desanimarte, porque también tienes que estar activo en medio de la opresión, a través de la oración. Y mira, la Escritura dice así en Nehemías 6:15, es interesante, este versículo es clave, dice así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Ves? Quiero marcar eso, en 52 días. Voy a marcar de vuelta, 52 días. En ese tiempo ellos tuvieron opresión, tuvieron escarnio, tuvieron escrache, tuvieron burlas, tuvieron un montón de situaciones emocionales, tuvieron también amenazas físicas, tuvieron también montones de situaciones que tenían que superar. Esos 52 días que ellos estuvieron ahí, tuvieron que superar diferentes tipos de obstáculos, diferentes tipos de barreras. Y hoy nosotros creo que llevamos cerca de 40 días, me parece, más o menos, ¿verdad? Nos falta todavía para seguir adelante. No nos desanimemos, el Señor está con nosotros. Mira lo que dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Mira qué interesante. Quiero leer de vuelta este texto completo. Dice: fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron, ¿ves? Nuestros adversarios, nuestros enemigos, los que nos quieren desanimar, los que nos quieren escrachar, los que están sirviendo no a nuestro Dios. Esos enemigos, cuando lo oyeron, dice la Escritura, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Por eso, queridos hermanos, ya para ir finalizando, un protagonista en medio de las situaciones que podamos vivir, cualquiera que sea la situación de crisis, ya sea emocional, económica, laboral, lo que sea, no importa la situación en que estemos, un protagonista en esta situación siempre debe estar activo en la oración. Un protagonista siempre va a estar no solo activo en la oración, sino que también va a estar activo en la obra de Dios. No te quedes ahí sin hacer nada, haz algo, busca algo para hacer para la gloria de Dios. Un protagonista siempre va a estar activo también, aún en medio de la opresión. Queridos hermanos, amigos que están ahí, quiero hacerte un último desafío. ¿Cómo eres? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué lugar estás? ¿Eres un protagonista que está activo en la oración, que está activo en la obra de Dios, que está activo aún en la opresión? ¿O eres nada más que un espectador que mira cómo los demás oran, que mira cómo los demás trabajan y que miran cómo los demás son opresionados? ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar estás? Dios quiera que seas un protagonista, que esté listo y dispuesto para estar activo en la oración, en la obra de Dios y en la opresión. Que el Señor les bendiga a cada uno. Ya con esto terminamos esta parte. Que Dios les guarde.